Al hermano Tránsito por la invitación, así que vamos a comenzar nuestro tema. Así que quiero saludarle a cada uno de ustedes, hermana Sandra, Yoli, Ani y Janet, así que hermano Tránsito, bienvenidos a, a este día maravilloso sábado que tenemos para compartir con el Creador. Acá en Chile nos pilló la lluvia de sorpresa, mucho calor, el día pasó un sistema frontal, así que está frío, pero ya la próxima semana vuelve el verano nuevamente. Así que vamos a poder disfrutar de unos días más unas semanas más de sol antes de que llegue el invierno. Bien, vamos a comenzar nuestro tema y hoy vamos a hablar sobre, eh, muchas veces como cristianos, a veces no conocemos muy bien a Dios, muchas veces, a Jesús. Y uno de los temas que quiero hablar en esta mañana es que Jesús es nuestro proveedor y nuestro sustentador. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro como hijos de Dios. Tenemos que tenerlo, entenderlo para que cuando pasemos por alguna necesidad, alguna tribulación, debemos entender y creer que Jesús es nuestro proveedor y nuestro sustentador. Así que vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo en este tema que vamos a tener esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te damos gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, de estudiarla. Y queremos pedirte que tu Espíritu Santo limpie nuestra mente, saque todo ese concepto premeditado que está en nuestra mente, para que tu palabra pueda llegar pura. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quiero comenzar con una ilustración. En un periódico aparece el siguiente anuncio. Dice, perdí mi perro. Tiene el pelo café, la mitad se le ha caído por la sarna, está ciego de un ojo, le falta una pata, tiene artritis y responde al nombre del Lucky. Pagaré recompensa. A pesar de su condición, el dueño lo amaba a este perro y quería recuperarlo. Y cuando leemos esto, es inevitable pensar en Dios. Ya nuestro mundo que fue perfecto, tristemente hoy está herido, está deteriorado por el pecado. Sin embargo, Dios pagó un precio infinito para recuperarnos y pronto Él va a volver por nosotros. La pregunta es la siguiente: ¿qué nos enseña el plan de salvación acerca de Dios como proveedor y como sustentador de nuestra vida? Y quiero ir tocando unos puntos importantes dentro de este tema para poder llegar a nuestra conclusión final. El primer punto es que Dios no abandonó a su creación. Algunos creen que Dios creó el mundo y luego lo dejó funcionando solo. Pero la Biblia muestra todo lo contrario. Desde la caída, Dios interviene, Dios busca al hombre, Dios llama al hombre, Dios guía al hombre. Y esto revela algo clave. Dios está atento a lo que ocurre en nuestro mundo. Si abrimos nuestras Biblias en el libro de Mateo, el capítulo 6, Mateo el capítulo 6, y los versículos 26 y el versículo 30. Mateo el capítulo 6 y el versículo 26 y el versículo 30, y dice así la palabra de Dios. El 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y el versículo 30 dice, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
Estos textos nos dejan en claro que Dios cuida a su creación, ¿ya? Dios cuida, Dios protege a su creación. Y ahí al ladito, en el capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 45, dice, para que, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nada ocurre al azar. Dios sostiene todo. En segundo punto, eh, también que Dios es padre y tiene una relación cercana con sus hijos. La Biblia presenta a Dios como un padre, ¿ya? Como un padre o como una madre también. En el libro de Isaías, el capítulo 49, este es un texto muy conocido por todos nosotros. Isaías 49, versículo 15 y 16, dice, Isaías 49, versículo 15 y 16, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Dios no se olvida de su creación. Dios siempre está presente en la creación, en lo que Él creó, o sea, en sus hijos, en nosotros. En el libro de Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 17, también ahí Dios lo deja bien en claro. Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 17, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, ¿qué dice? En Él subsisten. Dios no solamente lo creó, sino que también Dios lo sigue sosteniendo. Dios sigue sosteniendo su creación. Ahí mismo al ladito en Filipenses el capítulo 4 y el versículo 19 dice, mi Dios, ¿qué cosa? Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire, la Biblia dice que Dios suplirá todo lo que os falta. Una vez estaba escuchando al pastor Bullón y el pastor Bullón decía, mira, vamos a leer el texto de Salmo 23, versículo 1, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y él decía, si a ti te falta, es porque Jehová no es tu pastor. No, complejo lo que dijo. Si nosotros somos hijos de Dios y creemos en las promesas de la Biblia, y el texto bíblico dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si te falta es porque Jehová no es tu pastor. Y si Jehová es tu pastor y te falta, y él dijo, y ahí esto fue lo que a mí me llamó mucho la atención, dice, entonces lo que tú crees que te falta, no te está faltando. Porque nosotros muchas veces como humanos nos inventamos gastos. Que quiero esto, que quiero esto otro. Muchas veces pagamos planes de cable, de internet súper elevados, siendo que no es necesario. No es necesario. Yo en mi casa no tengo cable. Y muchos me preguntan, ¿por qué no tienes cable? Yo, porque no veo tele. Y cuando mis hijos ven tele, se conectan al YouTube y ahí ven programas. Pero sí tengo internet porque necesito internet, pero no tengo cable ¿y por qué tienes esa tele? Porque es la que yo necesito. Yo podría tener una tele de 67 pulgadas en mi casa, pero mi casa es pequeña, no puedo tener una tele de 77 pulgadas en mi columna de 41 suficiente, o sea, no. Y hay una sola, ni siquiera teníamos 5 teles en mi casa, no, hay una sola y tienen que peleársela por la tele. Le enseñamos, a mis hijos le enseñamos democracia.
Ahí tienen que ponerse de acuerdo nomás y que quieren ver los dos y tendrán que verla. Y cuando el papá quiere ver algo, ¡pum! Papá la va a ocupar y tienen que ver lo que estoy viendo yo. Pero tenemos una. Podría tener cinco. Pero ¿por qué no tengo cinco? Porque no es necesario. No es necesario. Y yo le digo a mi esposa, si algún día nos llega a faltar, lo primero que vendemos es la tele. La tele se pone en venta, ¿no? Y ya después, si ya no tenemos nada, ya pediremos ayuda al Señor para que los hermanos, ahí los hermanos, tenemos, gracias a Dios, tenemos unos hermanos muy, muy dadivosos y muy ayudadores, que sabemos que ellos nos van a ayudar si nos llega a faltar. Gracias a Dios no nos ha faltado. Pero a veces, muchas veces sentimos y he sentido que me falta, pero en realidad después haciendo análisis y conversando con Dios, realmente no me falta y si me está faltando es netamente porque he hecho malos cálculos, he tomado malas decisiones, que eso me ha llevado a tener algunas deficiencias económicas. No, no económicas, sino que dinero que uno tiene para hacer una cosa, termina ocupándola en otra y después dice por qué lo ocupé, no debería haberlo ocupado. Bueno, ustedes me entienden. Pero el texto es claro. Dios suplirá todo lo que os falta. Y cuando Dios suple, esto muestra una relación real, una relación activa entre Dios y nosotros. Y, hermanos, para dejarlo en claro y para que esto también muchas veces, como decían pastores, para que nos centre en nuestra mente, la cruz lo confirma. El poder que sostiene el universo es el mismo que se entregó por nosotros. Es el mismo que se vino a morir para pagar esa deuda que nosotros debíamos. El tercer punto, hermanos, es que Dios provee desde el principio. Desde el Edén, Dios mostró su carácter proveedor. En el libro de Génesis, los capítulos 1 y capítulo 2, dice que Dios dio alimento a humanos y a animales. Dio árboles hermosos y buenos para que el ser humano pudiera comer. Así que Dios no solo dio lo necesario, sino que lo dio en abundancia y en belleza. Por eso el Edén era un regalo de gracia, un regalo de amor de Dios para el ser humano. Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 30 y 31, escribió lo siguiente, dice, la verdadera felicidad se encuentra no en dar rienda suelta al orgullo y al lujo, sino en la comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Ahí es donde el ser humano encuentra su verdadera felicidad, no en las cosas lujosas que compramos, que queremos tener, que el celular de última tecnología, que la tele, que la cámara, que el auto, no, la verdadera felicidad se encuentra en la comunión con Dios por medio de qué cosas, de sus obras creadas. Por eso cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de poder salir a la naturaleza, ir a un parque, ir a los campamentos de aventureros, de conquistadores, de jóvenes, es donde nosotros encontramos la verdadera felicidad, no en las cosas que Dios nos ha dado, no, no en las cosas que el mundo nos da a nosotros, que al final es muchas veces las cosas que consigue el mundo darnos es para apartarnos de Dios. Pero ahí es donde nosotros encontramos la verdadera felicidad, en nuestra comunión con Dios por medio de sus obras creadas, la naturaleza. El cuarto punto es un mundo caído, pero también un mundo sostenido. Hoy vemos desastres, hoy vemos dolor, vemos sufrimientos. Muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y la respuesta la encontramos en el libro de Job, Job, el capítulo 42, Job 42, versículo 2. Job 42, versículo 2. Miren, Job 42 dice, yo conozco que todo lo puedes, ¿ya? Yo conozco que todo lo puede. Job no entendía lo que a él estaba pasando, pero él confiaba en Dios. Ese es el punto que nosotros debemos entender, debemos comprender. No siempre entendemos,
pero debemos confiar. Romanos capítulo 8 y el versículo 28 dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La relación entre el ser humano y Dios es una relación de confianza. Muchas veces nosotros vamos a pasar por momentos complejos, pero ahí es donde nosotros debemos confiar. Debemos confiar en que no nos va a faltar, en que Dios va a suplir y Dios va a buscar la forma. Bueno, por eso es importante, por eso cuando nosotros vemos cómo actúa Dios, es como va creciendo también nuestra fe. Dice la palabra de Dios ahí en el libro del Salmo, yo no he visto justo desamparado. Hay evidencias en que Dios sigue actuando. La Biblia muestra a Dios activo, siempre, nunca pasivo, siempre activo. En Génesis el capítulo 8 dice que Dios se acordó de Noé. En Números, el capítulo 11 dice que proveyó alimento al pueblo de Israel. Cuando el pueblo quería comer carne, dice que le envió codornices para que el pueblo pudiera comer. Dios provee alimento. En Daniel, el capítulo 2 dice que Dios controla reyes, Él saca reyes, pone reyes. En Segunda de Reyes, el capítulo 20 dice que Dios interviene en la naturaleza. Cuando Ezequías le pidió 15 años más, cuando Dios le dio 15 años más de vida a Ezequías, dice que como señal hizo retroceder el sol. En el libro de Salmos, el capítulo 65 y los versículos 9 y 10 dice lo siguiente, Salmo 65, versículos 9 y 10. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. O sea, Dios sigue sosteniendo este mundo. Él nunca ha dejado, nunca ha abandonado este mundo como algunas personas dicen que Dios lo creó y luego se fue y lo dejó ahí andando solo. Siguiente punto dice, Dios sigue cuidando de nosotros, ¿ya? En Primera de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 7, Primera de Pedro, capítulo 5 versículo y versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es lo que dice el apóstol Pedro. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Si usted se siente ansioso, póngalo delante del Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros, tiene cuidado de ustedes, Él tiene cuidado de mí. El Salmo 37, versículo 25. Salmo capítulo 37, versículo 25. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y Mateo capítulo 6, versículo 26 nuevamente. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Si Dios cuida aves pequeñas, ¿cómo no va a cuidar de ti? ¿Cómo no te va a sustentar? ¿Cómo no te va a proteger? ¿Cómo no te va a cuidar? Y la mayor evidencia, hermanos, es la salvación. Después del pecado, Dios visitó a Adán y a Eva y dice que los vistió con pieles de corderos. Nunca Dios los dejó solos, Dios nunca dejó solo a Adán y Eva. Y esas pieles de cordero con las que Dios vistió apuntaban a Cristo. Dios no solamente provee alimento, hermanos, Dios también provee salvación. Ya concluyendo este tema, Dios creó, Dios sostiene, Dios provee y Dios redime. O sea, nada está fuera de control. Elena de White, en el libro La Educación,
página 132, escribió: la mano que sostiene los mundos en el espacio es la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. Mire, yo quiero hacer un llamado a ustedes esta mañana, mis hermanos. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, los versículos 33 y 34 dice: buscad primeramente el reino de Dios, justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo primero que nosotros debemos hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá añadido. Tristemente, muchas veces nosotros queremos lo añadido primero para después buscar el reino de Dios y su justicia, pero tristemente la cosa no funciona así. No funciona así. Primero debemos buscar a Dios, debemos buscar su reino. Las cosas serán. Hoy, hermanos, la decisión es clara. ¿Vas a seguir confiando en tus fuerzas o vas a confiar en el Dios que lo sustenta todo? Dios ya ha demostrado su amor en la creación, en el cuidado diario, en la cruz. Entrégale tu vida, confía en Él, porque el mismo Dios que sostiene el universo también quiere sostenerte a ti. Que el Señor te bendiga. Puede tener una oración ahí cortita, hermanito, por favor, para Vamos a cerrar. orar. Querido Señor, gracias te damos porque tu palabra deja evidencia de que tú nunca nos has abandonado. Ayúdanos, mi Señor, a poner orden a nuestra vida, a dejarnos guiar por tu palabra, por los consejos que hay en tu palabra, para que podamos tomar buenas decisiones mientras estemos en este mundo, para con nosotros, para con nuestras familias, para con nuestros hermanos, y también ser ejemplos para las demás personas. Sabemos que tú eres nuestro proveedor, nuestro sustentador. Ayúdanos a afirmar esas promesas en nuestra vida, para que cuando vengan crisis, lo primero que hagamos es Dios nos sustenta. Quédate con cada uno de los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas